8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al ex canciller ecuatoriano, diplomático de carrera, actualmente vinculado a la Universidad de Harvard y otras relaciones internacionales que tiene el doctor Luis Gallegos. Lo hemos invitado a un diálogo precisamente para hablar de un hecho importante. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, emprendió este domingo un viaje a los Estados Unidos y tiene previsto en las próximas horas conversar con el presidente Joe Biden. Un encuentro importantísimo en donde se van a abordar temas de interés como los de seguridad, la ayuda de Estados Unidos, y luego tendrá otras reuniones de las que también queremos compartir y que nos ilustre el embajador Luis Gallegos. Embajador, ¿cómo ve este viaje y esta importancia de la reunión con el presidente de los Estados Unidos de América? Muy buen día. Por favor, el audio, Luis. No. No tenemos un retorno, diálogo con el señor doctor Luis Gallegos. Tal vez cuestión del micrófono, Luis. El presidente Guillermo Lasso ha emprendido un viaje a los Estados Unidos y como parte de la agenda sostendrá un encuentro este lunes con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Además, hay otras reuniones que tiene previsto con altos representantes de la Organización de Estados Americanos, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, que viene contribuyendo en el Ecuador. El presidente, antes de partir a los Estados Unidos, dijo que estamos iniciando nuestro viaje a Washington, donde tendremos la visita a la Casa Blanca y nos reuniremos con el presidente Biden. Trataremos temas relativos a la democracia, economía y seguridad, señaló el primer mandatario ecuatoriano. Además, parte de su agenda tiene que ver con reuniones con representantes de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Una vez que acabamos de tener este acuerdo y de concluir con el próximo desembolso en los próximos días de $700 millones. Habrá reunión con empresarios, sostendrá diálogos también con centros de pensamiento que hacen think tank en los Estados Unidos. Ahora estamos bien, embajador Gallegos. Muy buen día. Muy buen. ¿Me escucha bien? Ahora sí al aire, por favor, embajador Gallegos. Un gusto. Mire, Miguel, yo creo que hay que asignar esta una importancia la visita del presidente tiene una gran importancia. Siempre hay importante que tratar. Yo creo que la visita es una, muy intensa, muy importante. Creo que también es un reconocimiento al hecho de que Ecuador es próximo a ser miembro del Consejo de Seguridad a partir del
Este es un diálogo con el ex canciller ecuatoriano, el embajador Luis Gallegos, hoy académico en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts. Hemos tenido inconvenientes en el contacto, sin embargo, queremos retomar este diálogo, dada la importancia de la visita del presidente ecuatoriano a Washington, en donde mantendrá, como hemos señalado, varias reuniones. Una de ellas, la más importante, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde se van a abordar temas de importancia para el Ecuador, temas de seguridad, temas de democracia, de economía, también otros temas vinculados con la ayuda que presta los Estados Unidos a través de la Agencia de Cooperación Internacional, USAID. Esto es importante. Retomamos el diálogo, señor embajador Luis Gallegos. Por favor. Muchas gracias, Miguel. Estaba mencionando yo que es indudablemente importante una visita del primer mandatario ecuatoriano a Estados Unidos, a Washington, que siempre es importante la visita del presidente ecuatoriano en visita a países con los cuales el Ecuador tiene una extensa agenda, una extensa agenda internacional, bilateral y multilateral. Creo que es un reconocimiento indudablemente de la importancia que tiene esta relación con Ecuador. Veo por la agenda una intensa actividad del señor presidente y su comitiva durante su estadía en Washington, que principia con un desayuno en el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas es un mecanismo muy importante, reúne inversionistas, reúne a sectores interesados en el Ecuador y que tienen ya afincadas también intereses en el Ecuador. Siempre son reuniones positivas en las cuales puedan escuchar de primera mano del presidente y de su comitiva los avances que el Ecuador está alcanzando, inmersos en un mundo muy complejo, muy producto de lo que ha ocurrido durante la pandemia, pero al mismo tiempo el mundo entero está en una situación de una yo no diría pospandemia, sino la continuación de la segunda, tercera o cuarta etapa de la pandemia, que ha afectado gravemente a los sectores de la salud, también a los sectores que tenemos que tienen que ver con la economía. Me ha sorprendido indudablemente a mí que el experto mayor de los Estados Unidos en temas de salud diga todos los días por una mezcla de COVID e influenza. Ese dato vamos acostumbrando a esta nefasta situación y que tendremos que mirar que el resto del mundo tampoco ha logrado vacunarse en su segunda o tercera vacuna. El desayuno del Consejo de las Américas es un desayuno importante en donde el presidente podrá exponer ante este grupo selecto de representantes y también la situación política regional, que es una preocupación en Estados Unidos y en el resto del mundo. Luego el presidente tiene reunión a la 1:30 de hoy con el señor presidente Biden. El señor presidente Biden y el presidente ecuatoriano tendrán que tratar sobre una agenda que implica seguridad, indudablemente por el tema del narcotráfico y por lo que es la guerra en las calles que se produce en el Ecuador y en la región andina. El tema de comercio, en donde el presidente ha anunciado que va a tratar de insistir sobre la necesidad de negociar un tratado de libre comercio. Yo creo que ese es un mensaje importante. Los Estados Unidos ha tomado nota de que el Ecuador está por concluir el tratado con China, el tratado de comercio con China. Y eso indudablemente preocupa a ciertos sectores de los Estados Unidos, toda vez que la China ha pasado a ser el primer socio comercial del Ecuador. Tendrá que tratar el tema de desarrollo. Esto significa el apoyo y cooperación de desarrollo, porque la guerra contra el narcotráfico no es una guerra solamente con armas y con drones y con radares, es una guerra de desarrollo. Es una guerra que si no hay empleo digno, continuará el problema de la inseguridad. Tendrán que tratar el tema de la migración.
El Ecuador es un país que tiene más de 1,5 millones, 2 millones, dependiendo del cálculo que tome, de ecuatorianos en Estados Unidos. Y prácticamente la mitad de ellos no tienen documentos registrados. Por lo tanto, ¿cómo va a Estados Unidos, que tiene un problema de migración gigantesco y que no ha logrado una estructura legal adecuada desde los 70, 80 para manejar más de migración a los Estados Unidos, manejar este tema que es una explosión de migración alrededor del mundo? Otro de los temas importantes que ha sido señalado en la agenda es cambio climático, en el cual el Ecuador tiene un liderazgo. La reserva que aprobó el Ecuador, la biodiversidad ecuatoriana, es mirada con extrema importancia, al igual que el liderazgo que el Ecuador tiene en tema de la lucha contra los plásticos en el océano y el manejo de los temas de ambiente. Esto va sumado a un tema de primera importancia, que es la participación del Ecuador en el Consejo de Seguridad. La última vez que el Ecuador estuvo en el Consejo de Seguridad en el 92, o sea, han pasado 30 años desde que el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad. Y eso significa que habrá una conversación importante respecto a los temas como Ucrania, los temas de los 70 conflictos que ocurren en el mundo en este momento, más los otros temas vinculados, transversales al Consejo de Seguridad. En el manejo de esto, el Ecuador va a ser miembro electo, y fue después de muchos años de gestiones de la Cancillería, electo por 190 países miembros de los 193 de las Naciones Unidas. Por lo tanto, una agenda muy intensa, muy rica, que va acompañada de otros que son las reuniones de los multilaterales. Veo por la agenda que tiene reuniones con el presidente del Banco Mundial, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y con el presidente el nuevo presidente del BID. Estos son 3 mecanismos multilaterales que han estado y han apoyado al Ecuador en los temas de financiamiento que son importantes en el juego político y económico del Ecuador. Tendrá también el presidente de Estados Unidos reuniones con los centros de pensamiento. Veo que prácticamente se han cubierto los más importantes, porque está el Wilson Center, está el Centro de Crisis, está el Consejo Atlántico y está el Diálogo Interamericano. Aparte de ello, el presidente mantendrá reuniones con una importante reunión con el liderazgo del Senado, especialmente de Robert Menéndez y el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado, que desde hace algunos años viene promoviendo una legislación, primero una declaración por parte del Senado de apoyo al Ecuador y a la causa del Ecuador. Esos senadores estuvieron de visita en el Ecuador, comprendieron la situación que estamos viviendo por la expansión del narcotráfico colombiano y peruano. Tenemos una manifestación en la legislación que fue aprobada la semana anterior, en el presupuesto, incluido en el presupuesto de defensa, para un aporte al Ecuador. Y por último, el presidente, para remarcar una de las reuniones importantes, es con el USAID, que ya opera en el Ecuador después de algunos años de ausencia, y que tendrá importantes cifras para invertir, especialmente en los sectores sociales, que son de primera importancia para el Ecuador. En el tema de seguridad, ¿cuán importante es, si estamos viviendo en condiciones extremadamente complejas en la región, con acciones de bandas criminales y el crimen organizado? Bueno, yo creo que aquí hay una doble responsabilidad, ¿no? Estados Unidos es el mayor consumidor, seguido, y en las últimas cifras, Europa está más avanzado en el consumo de cocaína que Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que para 2019 se haya exportado 1,000 toneladas de cocaína del área andina, esto es de los principales productores, fundamentalmente Colombia,
pero Perú le sigue, y obviamente ese tipo de exportación se ha duplicado. Las áreas de cultivo en Colombia se han duplicado y la demanda internacional debido a los encierros de la pandemia se ha duplicado. Por lo tanto, no es solamente en el Ecuador donde sufrimos un desangre en las calles por las luchas entre estas mafias, sino que esto está afectando gravemente, como decía la revista Economist, en Bélgica, por ejemplo, en donde en el puerto de Amberes había una serie de problemas, entre ellos el tratar de controlar 25 millones de containers de productos que habían sido contaminados con cocaína y que proveían de distintas partes. Yo creo que la corresponsabilidad de los Estados Unidos no solamente es en la lucha, sino en tratar de solucionar el problema de 35 millones de americanos que se calculan consumen cocaína en ese país. Si no hay una reducción significativa de la demanda, no habrá una solución para los países como el nuestro, que si bien no produce cocaína, es un camino hacia la exportación de esa cocaína vía marítima y vía puertos específicamente de exportación de productos ecuatorianos, causando un serio deterioro del prestigio ecuatoriano de las exportaciones. Pero también en el alta mar, el hecho de que las bandas criminales de narcotráfico puedan circular con navíos internacionales alimentados de gasolina y de otro tipo de apoyos logísticos hasta llegar a las fronteras de Estados Unidos, es uno de los mayores problemas que tiene la región. No habrá solución para este problema si no hay una inversión importante en el sector social para generar empleo, en el sector económico para atraer inversiones. Tiene que haber un lema fundamental, que es que la seguridad viene acompañada del desarrollo. Sin trabajos dignos, habrá una incursión en los trabajos ilícitos de la cocaína, mientras esto no se solucione con un apoyo internacional. Yo veo que el gobierno ha hecho un pedido de $5,5 millones a los Estados Unidos para equipamiento durante los próximos 3 años. El canciller ha aclarado que no solo es de Estados Unidos, sino también Europa. Yo creo que hay que trabajar conjuntamente, pero el problema es que nosotros somos las víctimas de un proceso de consumo y demanda, los cuales no somos ni el productor ni el consumidor de último término. Embajador Gallegos, ¿y cuánto puede incidir las declaraciones que formulara aquí en Quito, en la Universidad Andina, Simón Bolívar, a propósito de unas jornadas de anticorrupción del representante de los Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick, al hablar de narcojueces, narcoabogados, narcogenerales y esta reivindicación que pretende hacerse de la justicia que ha sido cuestionada en nuestro país? ¿Será temas también para abordar con el presidente Biden? Yo creo que con los equipos del presidente Biden, porque tiene también una reunión con el director de la CIA y tiene reuniones obviamente con el sector del Departamento de Estado y Tesoro, los demás del equipo americano, al igual que la comitiva que le acompaña al presidente, está integrada por representantes de relaciones exteriores, de comercio exterior, de seguridad, pero tendrán que hablar de estos temas. Es inaceptable que las sentencias de la corrupción fundamentalmente se traiga desde los Estados Unidos. Los americanos han reiterado que muchas de las sentencias de delincuentes ecuatorianos fundamentalmente han sido en base a operaciones de captura y a decisiones de jueces americanos, estadounidenses. Yo creo que lo que dice el embajador Fitzpatrick es común a cualquier país que tenga un elemento en donde la cantidad de dinero producto de la venta de cocaína permea los sectores de todo tipo, ¿no? De todo el Estado. No es extraño. Esto es lo que ha ocurrido en Colombia durante décadas y en el Perú y en otros países. No es nuevo. Lo que ocurre es que en el Ecuador no había sido tan intensa la introducción de este tema, por el hecho de que el Ecuador no era un productor, era un país de tránsito. Pero el país de tránsito se ha convertido en uno de los elementos centrales de este dilema,
y por lo tanto se ve que el comercio de cocaína en las calles está causando lo que fundamentalmente se define como una guerra de baja intensidad en las calles del Ecuador. Estamos frente a un problema de seguridad ciudadana incontrolable por unas partes, pero que además ha permeado a los sectores del Estado. ¿Hasta dónde se puede llegar? Una conversación con Estados Unidos tiene que revertirse también a qué hacemos los ecuatorianos con este problema. Este problema no se va a solucionar solamente con medidas exógenas o apoyo del exterior. ¿Aló? Sí, está al aire, embajador Gallegos. Sí, perdóneme que parece que tengo un internet muy inestable. Sí. Yo creo que lo importante también es acotar, Miguel, que en las conversaciones con el Consejo, sobre el Consejo de Seguridad, con las cuales ya han habido reuniones con la Francia, con Gran Bretaña, en Japón, han habido con los miembros nuevos electos que nos acompañan, los 5 nuevos miembros del Consejo de Seguridad. Han habido reuniones en Nueva York durante los últimos 6 meses sobre este tema, pero fundamentalmente yo creo que habrá una conversación sobre el tema Ucrania, el tema de China, la pandemia y obviamente en el marco del Consejo de Seguridad, la seguridad internacional, en donde hay 60 conflictos, en donde el Ecuador será uno de los países que tenga que aprobar las operaciones de paz, buscar soluciones de negociación y buenos oficios para la solución de los problemas de estos conflictos. El Ecuador va a tener una relevancia en su política exterior y obviamente va a ser un jugador importante, y Estados Unidos, China y los demás países reconocen este papel que el Ecuador va a tener durante los próximos 2 años y que el Ecuador debe hacer suyo que esta importante situación sea en beneficio del Ecuador. Por lo tanto, las negociaciones bilaterales con esos países son ser realistas, deben ser proactivas y deben ser siempre centradas en los intereses nacionales. Es decir, ¿se podrá esperar muy buenos logros de esta visita del presidente Lasso, su contacto con el presidente Biden y sus otras reuniones al más alto nivel? ¿Se podrá esperar buenos resultados, embajador Gallegos? Yo soy optimista siempre, Miguel, de que estos son pasos importantes y el reconocimiento al Ecuador y el papel que juega en lo internacional para mí es central. Yo creo que se pueden esperar buenas noticias, espero que sean noticias concretas y que estas negociaciones se conviertan en realidades en los próximos 24 meses, importantes objetivos de política exterior del Ecuador. Que atañen a su seguridad, atañen a su comercio, atañen a lo que es su desarrollo, problemas que tenemos con la migración. Y esto no solamente es la migración ecuatoriana que va a Estados Unidos, sino la migración venezolana, que por más de 6 millones de venezolanos están en la región y que debe ser motivo de conversación con los Estados Unidos y obviamente apoyado por las agencias de Naciones Unidas. Bien, al ex canciller ecuatoriano, académico, diplomático de carrera, embajador Luis Gallegos, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia y analizar la importancia de la visita del presidente Lasso a Washington y sus encuentros, al menos al más alto nivel, con el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias, Luis, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, y perdonen ustedes los problemas de técnicos que hemos tenido. Así ocurre. Muchas gracias a Luis Gallegos, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 8:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a enlazarnos con el académico, jurista internacionalista Esteban Santos para hablar precisamente de las implicaciones de esta visita del presidente Lasso a Washington y su encuentro más importante con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo ve esta visita, doctor
Esteban Santos, muy buen día. Querido Miguel, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Creo que es muy importante tomar nota justamente de esta agenda que va a tener el presidente en los Estados Unidos, y creo que hay algunos temas muy positivos que señalarlos. Lo primero y más importante es que se ha dado justamente a la luz en el marco de esta visita del presidente Lasso esta declaración, este acto que ha sido, no sé la traducción al español, bipartisan, bipartisano, pues, si es que cabe la palabra, entre demócratas y entre republicanos, en donde se ha expedido, insisto, esta declaración de apoyo y de refuerzo hacia las instituciones ecuatorianas, y viendo principalmente con buenos ojos lo que ha sido este cambio, sobre todo político, en materia de seguridad pública y en materia de atracción de inversiones. Entonces, hay un buen antecedente previo al recibimiento del presidente y su alta delegación en los Estados Unidos, y creo que es algo que hay que señalarlo. El presidente Lasso no solo se va a reunir con el presidente Joe Biden, y que creo que también esto de por sí ya es un tema que rescatar, sino que además con el presidente pues del Banco Mundial, estamos hablando también con el secretario general de la OEA, en fin, es una reunión que tiene mucha expectativa en torno a lo que se pueda traer. Desde ya creo que se lo tiene que catalogar como algo muy positivo, porque deja en relieve un hecho cierto, que es que los Estados Unidos quieren afianzar los lazos con el Ecuador, sobre todo por el cambio que estábamos mencionando en este nuevo gobierno, pero también dejando claro que los cambios en la región, particularmente el desapego que ha tenido un poco la nueva administración colombiana y esta condición de aliado estratégico en la región, y creo que pues estos lazos con lo que sigue siendo Este es un diálogo con el jurista internacionalista académico, doctor Esteban Santos, a propósito del viaje del presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos y la serie de encuentros que tiene previsto, el más importante, con el presidente precisamente de Estados Unidos, Joe Biden, este lunes. Además, están previstos diálogos al más alto nivel, entre ellos con directivos de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, y otros encuentros y reuniones con representantes de entidades como la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, reunión con empresarios para hablar sobre precisamente la situación del Ecuador. Retomamos el diálogo con el doctor Esteban Santos. Nos decía que de estos encuentros, de estos diálogos, especialmente con el presidente Biden, ¿se podrá tener logros importantes? Sí, correcto. Primero, como lo que mencionaba, que hay este buen preludio que se ha dado esta resolución de ambos aspectos de Congreso norteamericano, de representantes tan altos como por un lado del lado demócrata del senador Menéndez, y del lado republicano también, como le decía, de otro miembro del Senado, que es el señor Rich, que son dos de los senadores más representativos y más influentes que tiene en este momento el Congreso norteamericano. Entonces, este primer acuerdo pues que han tenido en los Estados Unidos para tratar de impulsar la cooperación con el Ecuador, principalmente en materia de seguridad, pero asimismo se habla de ayudas al medio ambiente, se habla de ayudas en cooperación al desarrollo, y se habla sobre todo con esta idea de cómo el Ecuador es uno de estos pocos países que quedan en la región que están haciendo esfuerzos importantes para salirse del espectro populista y sobre todo anti-norteamericano que puede estar otra vez aflorando con otros gobiernos de la región. Pues tomando nota de esto, los Estados Unidos quieren ellos unilateralmente pues acercarse más al Ecuador. Esto el Ecuador creo que ha tomado nota, es algo muy bien visto, y por supuesto que esta visita que está realizando el gobierno ecuatoriano con la altísima comitiva que le está acompañando al presidente Lasso, pues terminaría de afianzar lo que esperamos todos sean una concreción de ayudas y sobre todo de cooperación importante que tengamos ambos países de cara al futuro inmediato. Doctor Santos, y las otras reuniones también hablar sobre la presencia del Ecuador en el Consejo de Seguridad,
las reuniones con la OEA en medio de los hechos que vivimos en América Latina también. Correcto. Hay una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, con Luis Almagro. Se tiene planeado también una visita con la Agencia de Cooperación Norteamericana, USAID. Se va a ver justamente incluso hasta un conversatorio con el director de la CIA. Y lo propio que se decía también pues con el representante del Grupo Banco Mundial. Así es que hay mucha expectativa porque hace mucho tiempo que no se daba una reunión de tan alto nivel entre un presidente en funciones de los Estados Unidos y un mandatario ecuatoriano, pero que sobre todo también tenga una agenda tan nutrida. El Ecuador creo que está haciendo, y lo he dicho ya varias veces, esfuerzos muy importantes en el ámbito internacional. Creo que esa es nuestra nota alta que rescatar, y lo importante, la expectativa, Miguel, es que justamente podamos traer a casa respuestas de acuerdos importantes, una hoja de ruta muy clara a definir en torno a lo que debería terminar de ser ya pues terminar de afianzar estos lazos no solo de amistad, sino ya de cooperación directa en el marco de la relación de amistad que existen entre estos dos países. Y las otras reuniones que también no dejarán de ser importantes, como la cita con representantes de la OEA, con USAID y con los organismos multilaterales, doctor Santos. Sí, correcto, Miguel. Por ejemplo, el tener una reunión directa con el representante del Grupo Banco Mundial, justo a la luz de un último desembolso que se dio al país por más de $700 millones. Por supuesto que tiene que ser algo a ser tomado muy con alta consideración, toda vez que el Ecuador requiere, como nunca, de estas ayudas puntuales que permitan ir sorteando todas las vicisitudes que ha sido la crisis continua que hemos estado en los últimos años. Entonces, estar en una buena calificación y ser visto con ojos por parte de los inversionistas, por parte de la comunidad internacional y sobre todo los representantes pues que vienen de parte de estos multilaterales, ayuda a la credibilidad y a la imagen país. El tener una reunión directa pues con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, por supuesto que tiene una expectativa muy grande, porque estamos hablando de todo el problema del narcotráfico, el problema de corrupción y sobre todo la cooperación directa que pueda dar los Estados Unidos. Incluso se ha anunciado una donación de maquinaria y de equipos para la ayuda costera, y que tengan como destino justamente las Islas Encantadas de Galápagos, y con esto la ayuda también a la protección del ambiente. Entonces, Miguel, hay una agenda realmente importante, y lo que se espera es que esta concreción de los acuerdos se den en el marco pues de esta nutrida agenda que ha anunciado Carondelet a este respecto. Y las otras reuniones con los bancos, incluso hay una reunión prevista con empresarios y también con centros de pensamiento en Washington. Uh-huh. Usted tome nota, Miguel, de lo que hemos hablado con usted en anteriores ocasiones, de cómo está un poco el mapa en la región, de cómo el Ecuador inicialmente tuvo un anhelo muy grande, y se lo dijo abiertamente a los Estados Unidos, de querer un acuerdo comercial. Es una realidad que no estamos pues todavía en esa hoja de ruta que los Estados Unidos abiertamente ha dicho que no es el momento de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Recordará usted cuando empezó el gobierno del presidente Lazo, inclusive tuvimos la visita del número uno de la Agencia norteamericana, el señor Blinken. Hubo una reunión de altísimo nivel, y después de eso pues se anunció que lamentablemente la cooperación iba a seguir en otro aspecto. Claro, las situaciones habían cambiado, pero pasando estos ya casi 2 años, hay una apertura de los Estados Unidos de forma unilateral, insisto, en este caso de forma bipartisana, tanto de los aspectos demócratas como republicanos, y el Ecuador no ha dudado en volver a posicionar la idea de que el Ecuador quiere terminar de afianzar esta relación a través de un acuerdo comercial. Ojalá sea algo que no se descarte, pero el tener esta reunión con altos empresarios, también lo que se está esperando es eso, seguir posicionando al país, por lo menos al mundo, como un Estado que quiere respetar a los derechos humanos, quiere respetar las inversiones y que quiere atraer las mismas, porque ese es sin duda el único camino para salir adelante y salir y sortear cualquier vicisitud económica que se nos ha presentado en estos últimos años. Quizás, siendo importantes todos los temas
el de seguridad y el entorno en la región es uno de los fundamentales dentro de la agenda? Absolutamente, absolutamente, porque en nuestra realidad nacional el Ecuador está sufriendo lo que es ya una guerras anunciadas, pero que terminan de estallar con todo el crimen organizado, con todos los problemas de corrupción que hemos tenido a la interna del país, y que esto ha agravado aún más todos estos esfuerzos importantes que se está haciendo en lucha finalmente de objetivos comunes. Así es que el tener una reunión del más alto nivel, recordemos que el Ecuador anteriormente a eso había tenido concretos apoyos, y ojalá que se transmita también en cooperación directa. Recordará usted la visita que tuvo el presidente Lasso en Israel, lo propio esta ayuda que se está anunciando de cooperación estratégica con Colombia. Por supuesto que son dos países con quienes necesitamos de este know-how, esta ayuda directa por un lado de uno de los países que tiene en temas de seguridad, yo creo que es pionero en el mundo, de Israel, y por supuesto pues nuestro vecino Colombia, que tengamos estos esfuerzos compartidos. A eso súmele que la principal potencia de economía del mundo también anuncie pues una ayuda en seguridad. Evidentemente eso va en los intereses del Ecuador, y eso esperemos que sea algo que se termine de concretar en hechos tangibles, ¿no? Doctor Santos, uno de los señalamientos que hiciera antes de emprender el viaje a Washington, el presidente Lasso decía que trata de posicionar el nombre del Ecuador como un país que respeta la democracia e independencia de poderes, especialmente por el entorno que estamos viviendo. Vemos lo que sucede en Perú, lo que ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua. ¿Puede merecer un espaldarazo de Estados Unidos, dadas las condiciones que tiene hoy el Ecuador? De hecho, eso expresamente lo dijo otro un senador muy renombrado, que es el señor Marco Rubio, republicano, y él expresamente dijo: hay que regresar a ver a la región de cómo una vez más se está viniendo de gobiernos populistas de sesgo de izquierda y izquierda populista. En la región básicamente es del Uruguay, Paraguay y del Ecuador, y el resto de toda la región está en este momento gobernado por gobiernos de izquierda y izquierda populista, como le decía. Entonces, con esta coyuntura, usted recordará, antes de que se dé el cambio de mandato en Colombia, se elevó incluso la cooperación entre ambos países como de países estratégicos en la región de Colombia y de los Estados Unidos, pero un cambio de ejecutivo ha sido muy importante y alejado mucho a esto, porque Petro tiene completamente otra agenda con los Estados Unidos. Entonces, si bien en relaciones internacionales lo hemos dicho algunas veces, Miguel, los estados tienen que ser vistos no que tengan amigos, sino que tengan intereses. Y en el Ecuador, por supuesto que los intereses nuestros tienen que ser posesionados como un país que, por nuestra ubicación estratégica, que tenga justamente esta apertura hacia el mundo, por ser visto como un país serio, que respete el Estado de Derecho y que respete pues la seguridad jurídica. Esto es algo muy positivo. A eso súmele que hay una coyuntura política internacional que lograría pues que el Ecuador pueda ocupar esta suerte de sillón vacío que está dejando en este momento el actual ejecutivo colombiano por, insisto, sus desavenencias políticas con los mandatarios norteamericanos, y que por supuesto eso sea algo que espero sea aprovechado, algo que estamos viendo por el bien del Ecuador, esto termine de cristalizarse y transparentarse ya pues en hechos de acuerdos concretos. Esta buena imagen internacional, de manera especial esta relación con Estados Unidos, no contrasta con la debilidad política interna cuando vemos que no hay acuerdos con la Asamblea Nacional. Ayer hubo 2 reuniones que fracasaron precisamente en la Asamblea, y que demuestran que los objetivos del gobierno no se pueden cumplir internamente, doctor Santos. Sí, sin duda alguna. Miguel, nuestro talón de Aquiles ha sido y es nuestra gobernabilidad interna. El tener una asamblea que desde hace mucho tiempo nos ha dejado mucho desear, y que siempre decimos ya nunca estamos nada y lo decepcionamos. Este es un diálogo con el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, académico, sobre las implicaciones de esta visita del presidente Guillermo Lasso a Washington. Emprendió su viaje este domingo. Hoy tiene importantes reuniones. Una de ellas
al mediodía con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que realmente se abordarán temas de capital interés. Volvemos, doctor Esteban Santos, nos decía el contraste entre estas buenas relaciones internacionales, la visita a Estados Unidos, con la debilidad política en lo interno, por favor. Sí, Miguel, le decía finalmente que ese era nuestro talón de Aquiles y que lo que esperamos es que los ecuatorianos podamos exigir más a nuestras autoridades, que se entienda que el Ejecutivo está haciendo unos esfuerzos y hay que reconocerlos muy serios en el ámbito internacional y que esto tiene que ser, que tiene que ser justamente revisado en el marco interno. Lo que esperamos es que tengamos gobernabilidad, esperamos sensatez de las autoridades y esperamos que por el bien del Ecuador se logren estos acuerdos para que el Ecuador pueda terminar de ser una democracia seria y que pueda terminar de atraer a accionistas, a inversiones y que pueda tener una gobernabilidad. Sin gobernabilidad interna, Miguel, va a ser muy difícil que todos estos buenos esfuerzos en el ámbito internacional se logren concretar. Así es que hay una nota positiva afuera y esperamos pues que esto logre también evidenciar la necesidad que se tiene de gobernabilidad interna y ese llamado pues a todos los operadores políticos a que depongan posiciones y que piensen en los intereses del país. Ahora, volviendo al tema de la visita del presidente Lasso a Estados Unidos, también entra en juego esta presencia de nuestro país en el Consejo de Seguridad, que es muy importante, doctor Los Santos. Claro, vea, Miguel, son muchos los ámbitos que coluden para que el Ecuador pueda tener una visibilidad en el concierto internacional. Y creo que esto tiene que ser aprovechado justamente con Ecuador para terminar de dejar claro que el Ecuador es un país que respeta los derechos humanos, que el país es una república seria y que está siendo cada vez más visible en el marco de la cooperación internacional. El Ecuador tiene una oportunidad de oro en este momento y hay muchos temas que se están confabulando en el ámbito internacional que esperamos, en atención un poco a la pregunta anterior igual, que logre terminar de resarcir los problemas internos para que toda esta buena coyuntura internacional logre brindar los frutos que todos queremos. Estas ayudas, estas inversiones, esta cooperación, que en resumen esto se traduzca en más seguridad, en más estabilidad y por lo tanto en mayor oportunidades de trabajo y crecimiento. Siendo importante todos los temas que se va a abordar hoy en la Casa Blanca con el presidente Biden, ¿cuál cree usted que pudiera resaltar más? Insisto, siendo todos importantes, como los temas de la democracia en la región, la democracia en el Ecuador, la economía y la seguridad también, que son problemas latentes. Creo que hay que resaltar que sería el primero, salvo que me corrijan, líder sudamericano que se entreviste en Washington directamente con una agenda tan nutrida como el presidente Biden. Entonces esto tiene que mandar un mensaje muy claro de alianza estratégica, de cooperación directa y de los intereses que tenemos de seguir ahondando en todo lo que tenga que ver con las buenas relaciones con nuestro principal socio comercial y con esta que sigue siendo el Estado de la potencia hegemónica en el mundo. Entonces, de acuerdo con usted, más allá que de rescatar un solo hecho de muchos que son importantísimos, creo que mandar esta imagen de unidad entre dos estados amigos, pero asimismo de cooperación al más alto nivel, creo que es justamente el caldo de cultivo que necesitamos para poder reafianzar toda esta agenda tan importante que se ha presentado y sobre todo tan ambiciosa en el ámbito internacional. Que esto logre terminar de concretar acuerdos, que esto logre terminar de concretar cooperación y que por supuesto esto posesiona al Ecuador en un concierto internacional, como le digo, como un Estado serio que respete el derecho internacional y que evidentemente es atractivo para que todo el mundo lo ponga y lo conozca. También sería importante, dadas las necesidades que tiene el Ecuador de inversiones, las reuniones con empresarios para ver el interés que pudieran tener en el Ecuador. En el Ecuador hemos dicho siempre, es un país hermoso, es un país lleno de oportunidades, es un país lleno de recursos. Los problemas han sido siempre en el orden del respeto a las inversiones, en el orden de la gobernabilidad que justamente puede terminar de ahuyentar muchas de estas inversiones. Así es que la hoja de ruta trazada, en donde sea en el marco del respeto a un derecho internacional, a acuerdos sólidos que sean de mutuo beneficio para partes,
Creo que esa es justamente la hoja de ruta que se tiene que promover, y eso es lo que espero que el Ecuador termine de presentar en ocasión de estas importantes reuniones a los Estados Unidos, y por consiguiente al resto de los representantes en organismos estratégicos de los Estados Unidos, como la OEA. En fin, estamos muy bien representados, y creo que es un momento importante, Miguel, para hacer estos esfuerzos, para mandar esta buena energía, esta enhorabuena, porque el éxito de un gobierno es el éxito de todos. Entonces, así como hemos criticado en temas que se lo tengan que hacer en el ámbito internacional, sin duda esa es la nota positiva, y esperamos que ese sea la punta de la flecha que permita pues al resto de la economía terminar de reactivarse. Ojalá así sea. Ahora, las relaciones con el Senado y el Congreso americano también es importante. Hace poco se aprobó una ley que permite profundizar las relaciones con el Ecuador. Ley Ecuador 2022. Correcto, Miguel, y es una ley, como le digo siempre, aprobada hace tan solo días, pero que es una ley que cuenta con ambos apoyos del lado demócrata y republicano. Eso es un tema muy importante decirlo, porque los Estados Unidos, como todo país democrático, siempre tiene también problemas de gobernabilidad en el sentido de lograr acuerdos y concreciones. Entonces, tener una respuesta tan ineludible en torno a dar este respaldo, este apoyo directo al Ecuador, por todo lo que hemos estado comentando, por su apoyo, por su mejora en la lucha de los derechos humanos, porque se reconoce que todavía hay muchas cosas que hacer, pero que sobre todo que hay una hoja ruta país que quiere volver a retornar pues al espectro internacional en este irrestricto respeto a los derechos humanos, a las inversiones y asimismo a un Estado de Derecho. Eso es lo que ha hecho que los Estados Unidos en este momento quieran elevar el nivel de la cooperación. Ojalá no se termine de sacar de la agenda un posible acuerdo comercial que se lo tenga que negociar bien de cara, insisto, al futuro, para que los ecuatorianos podamos tener más reglas claras, más acceso a mercados y evidentemente eso que sea el cultivo para poder seguir creciendo y saliendo pues de una recesión económica. Esto es algo importantísimo. Hay muchas aristas dentro del acuerdo llegado, pues, como usted bien lo mencionaba, Miguel, y creo que hay que rescatar no solo los temas de seguridad, los temas de cooperación política, y asimismo esta idea de regresar a ver al Ecuador como un país muy importante para las relaciones que quiera tener hemisféricas de los Estados Unidos con toda la región como tal. Se pudiera decir, en resumen, que esta visita del presidente Lasso a Washington y su encuentro con el presidente Biden, el Ecuador pudiera recibir un espaldarazo a su sistema democrático y la reafirmación de la ayuda en materia de seguridad. Es una de las visitas más importantes que el presidente Lasso hace en el año. Yo sí la catalogaría como tal. Estamos hablando del país que durante años, por temas políticos, quisimos darle espalda, que sigue siendo nuestro principal socio comercial y que es uno de los países el que más puede ayudar en temas comunes, como es la delincuencia, como es la reinserción en mercados internacionales y como es la ayuda puntual al desarrollo. Es importante, hay una expectativa muy elevada por parte de la ciudadanía, y lo que estamos esperando es que pues justamente toda esta nutrida agenda, Miguel, termine trayendo de vuelta a casa pues respuestas importantes a todos estos ejes temáticos que nos hemos planteado. Bien, al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico, muchas gracias por hacer estas reflexiones respecto de una visita muy importante del presidente ecuatoriano a Washington y su encuentro este mediodía con el presidente Joe Biden, además de otras reuniones al más alto nivel. Doctor Esteban Santos, muchas gracias como siempre su atención. Querido Miguel, un saludo, excelente semana. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, La Opinión Diversa y Libre, en la revista de Opinión Democracia, este lunes 19 de diciembre. Les agradecemos su seguimiento. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a todos los miles de seguidores a través de Exa FM Democracia de Mi Democracia TV, les deseamos feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La búsqueda de la reinstitucionalización